análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana con 2 minutos. Estamos empezando en esta jornada de viernes. Vamos a estar básicamente con lo que pasó ayer en la Comisión de Juicio Político y con el resumen de las varias reuniones de comisión que hubo esta semana, entre otros temas, lo que tiene que ver con 2 dictámenes acerca de créditos UVA, una cuestión que parecía congelada, pero que bueno, se avanzó, repetimos, con 2 dictámenes. Hay que ver si esto habilita alguna puerta o no para la cuestión alquileres, donde me parece que la cuestión sigue siendo de mucha grieta, porque parte de la oposición indica que hay que terminar con la ley vigente, y otros sectores, por ejemplo, Germán Martínez dice que de ninguna manera eso es posible porque quedaría en un estado de indefensión absoluto el inquilino. Pero, repetimos, son los temas que se avanzaron en esta semana. Creo que el tema crédito suba lo vamos a estar ampliando en un ratito. Después está también la vieja cuestión de la ley de envases, ¿no? Que ahí... me parece que habrá que ver si se puede avanzar. La cuestión es el porcentaje que tendrían que pagar las empresas y el organismo que regularía la cuestión. Creo que sería un tema, parece desde afuera, no tan complicado de armonizar. Todos los que tienen que ver con la producción de plástico lo derivan hacia algún lugar y trabajadores informales se organizan en cooperativas y reciclan el plástico. No parece tan difícil, pero la habilitación o no de un organismo que regule y el porcentaje a pagar por las empresas está frenando esto desde hace mucho tiempo. Recordamos que queda citado en la Comisión de Juicio Político, queda citado Maqueda, el integrante de la Corte, por irregularidades en la obra social, y ahora también se dispuso a avanzar con la agenda por la coparticipación. Ayer tuvimos una nota importante con Leopoldo Guido Moró, que indicó que tiene la obligación Maqueda de responder a los requerimientos de la comisión. Es cierto que tiene la prerrogativa de no venir al recinto, pero tiene que responder. Por acá más o menos los temas principales. Enseguida Leopoldo Moró y la saludo a Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Muy buenos días para todos. Sí, finalmente fechas y nombres y apellidos para lo que va a ser el trabajo de la Comisión de Juicio Político de Coparticipación. Plazo hasta el 6 de julio para Juan Carlos Maqueda. Sí. Se presenta físicamente, quiere responder por escrito. Bueno, básicamente son las opciones que tiene el ministro de la Corte Suprema de la Nación, aunque también puede no responder absolutamente a nada. Esto, a partir del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, habilita esa situación. Luego sigue una semana donde después del 26, 27 de junio, ese martes, se citó a Guado de Pedro, a algunos gobernadores, también para que vengan a hablar sobre la coparticipación. Y ya para la semana también de julio, la fecha para que llegue Robles y D'Alessandro. Veremos qué es lo que sucede con la figura de estos 2 funcionarios. Se votó todo ayer, se mapeó, digamos, de todo cómo iba a ser el trabajo en la comisión que encabeza Carolina Bailar, así que está todo dispuesto para que la coparticipación arranque, ¿no?
Muy bien, Vero, muchas gracias. Estamos enseguida con Caro Ramos. Recordamos, hoy es 16 de junio, aniversario de la trágica, del momento en el cual, espantoso, en el cual se bombardeó a civiles en la Plaza de Mayo. 16 de junio del 55, en un intento por derrocar al gobierno de Juan Perón. Hoy aniversario entonces de aquel bombardeo a civiles en la Plaza de Mayo. Y ahora vamos con Leopoldo Moró, por favor, que decía esto, el hombre de El Frente de Todos. A ver. Pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad durante muchas audiencias, con numerosos testigos, pruebas documentales y los elementos que se han ido aportando, sosteniendo de que esto ocurre en todos lados y que por lo tanto esta cuestión no tiene seriedad ni envergadura, me parece un argumento francamente débil. Efectivamente, es muy probable que en muchas obras sociales haya irregularidades, como se ha señalado incluso por parte de diputados de la oposición en muchas oportunidades refiriéndose a otras obras sociales. Pero no es lo que estamos discutiendo aquí. Esta no es una comisión que está discutiendo el funcionamiento de las obras sociales en Argentina. Esta es una comisión que está funcionando en virtud del artículo 53 de la Constitución Nacional, promoviendo un juicio político a los miembros de la Corte. A los miembros de la Corte. No es un puñado de personas que administran una obra social, que más allá de que pueda haber o no irregularidades, no están, por lo menos hoy, bajo nuestro foco. Estamos hablando nada más y nada menos que de la cabeza de uno de los poderes de la República, tan mentada en todos los discursos de la política, que tiene sí efectivamente una responsabilidad directa y colectiva sobre el funcionamiento de la obra social. Ahora, ¿qué sucede en esa responsabilidad colectiva? Que se adjudicaron roles. Y esos roles están reconocidos en el famoso mail o correo electrónico del doctor Maqueda, que asume que efectivamente él se hizo responsable de ese rol que es supervisar el de la obra social o la actividad de la obra social. Otros se hicieron responsables de otras áreas, la de la biblioteca, la de distintos temas o temáticas de la Corte, etcétera. Y surge a la luz de las evidencias que se han mostrado aquí, que esa responsabilidad era una responsabilidad directa. Bueno, ahí está el testimonio entonces de Leopoldo Moró, recordando el rol del doctor Maqueda, integrante de la Corte, en lo que debía ser el control de la obra social del personal judicial. Y ahora, Vanessa Siley, que decía esto, por favor. Efectivamente nos encontramos en la etapa de haber reunido las actuaciones sumariales de un primer momento, de un primer periodo, el que sí hemos denominado periodo Maqueda, con todos estos fundamentos, sobre obra social. Esto es el artículo 13 del reglamento. Reunidas estas actuaciones, esta investigación, esta primera etapa, se le puede dar traslado, se le puede cursar notificación al magistrado, en este caso al doctor Maqueda, para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es incluso una facultad del denunciado, en este caso cualquier ministro de la Corte, en particular del doctor Maqueda, venir a hacer uso de su voz e informar a la comisión lo que tenga para decir sobre esta reunión de actuaciones sumariales, que es prueba y cargos, que es lo que se le ha cursado a el ministro Maqueda. Esto lo quiero dejar bien en claro porque incluso si no va a saber no se viene a defender. No es una etapa de ejercicio de defensa. Es más, el propio artículo 13 del reglamento dice que no obsta el verdadero derecho de defensa que se utilizará en el Senado oportunamente.
esta figura del artículo 13 ya lo explicamos, está bien que el doctor Tonelli no estuvo presente, pero lo explicamos en su naturaleza la pasada reunión cuando nuestro bloque hizo la presentación respectiva. Y que es importante que se sepa, la presentación que hicimos la semana pasada como bloque es una presentación que no se hace desde la presidencia, se hizo desde el bloque nuestro. La presentación desde la presidencia es la que estamos poniendo a consideración el día de la fecha, que fue cursada con anterioridad, por lo cual pudieron ustedes expresarse correctamente, que es lo que corresponde. Lo que se le va a circular, lo que se le va a notificar al juez Maqueda es lo que ustedes tuvieron y lo que ustedes están contestando ahora. Así que no hubo quiero decir esto, no hubo ningún acto intempestivo por parte de la conducción de la comisión. No hubo ni hay una imputación a nadie, sino lo que estamos haciendo es reuniendo las actuaciones sumariales, todo el proceso de investigación hasta la fecha. No hay un auto de procesamiento, creo que también se utilizó esa analogía, que también es incorrecta. Se reúnen y se le cursa para ver si el ministro Maqueda, después de haber sido el más nombrado acá, pero no por estos diputados y diputadas, por la cantidad de testigos que vinieron, por la prueba informativa que se recogió. Por ese motivo es que se le cursa al ministro Maqueda para que él pueda venir a informar. Puede hacerlo por escrito si quiere también. O puede, si quiere, no hacerlo. Bueno, ahí estamos. Y ahora vamos a las 10 de la mañana con 13 minutos. Vamos a saludarlo a Gonzalo. Gonzalo Solaberrieta. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Pato, para vos, para los compañeros, compañeras, en este cierre de semana hábil. Vale recordar y vale la pena, sin dudas, Pato, hacer el repaso de lo que ha sido esta semana legislativa con muchas actividades, comenzando el lunes bien tempranito con la creación de este grupo parlamentario con los Emiratos Árabes Unidos. Recordemos, esto fue en el Salón de Honor, en el Palacio Legislativo, enfrente de aquí de este edificio anexo donde nos ubicamos nosotros, en una charla muy, muy importante, recordando que ha estado la ministra de Cooperación, Al-Hashimi, que ha estado no solamente aquí en la Cámara de Diputados, sino que ha tenido reuniones muy, muy importantes, inclusive hasta con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una vez terminada su agenda. Vale recordar también que el martes fue un día importante aquí en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que desde la visita de Agustín Rossi se han desplegado lógicamente muchos títulos importantes, preguntas, consultas, respuestas por parte del ministro que realizó un informe. El jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, ha estado nuevamente aquí en la Cámara después de haber visitado 76 días antes también el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, marcando la importancia también de que por lo menos una vez por mes visita alguna de las dos cámaras, tanto la de diputados como la del Senado. El miércoles hemos tenido una ardua tarea de comisiones, teniendo en cuenta las temáticas totalmente diferentes. Hemos tenido, por ejemplo, la reunión de comisión de libertad de expresión, donde se ha solicitado la presidencia de la diputada Sabrina Ahmechet del PRO en reemplazo de Waldo Wolf. Esto es muy importante teniendo en cuenta los proyectos que se vendrán de aquí en adelante y que se propondrán para que la comisión pueda tener un tratamiento normal y que funcione. Entre otros temas, se ha remarcado la inteligencia artificial como un tema a tener en cuenta, así que lógicamente que lo tendremos en la agenda próximamente dentro de esta comisión. Se ha reunido la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros, en donde, bueno, la presidencia de Mariana, de la diputada, justamente que ha... Zubik, gracias Pato, perdón, lo había olvidado. Bueno, ha tenido la participación de dos proyectos, dos dictámenes sobre la trazabilidad de la pesca, uno del diputado Carlos Selva y otro de
Ximena García, que recordemos ya habían tenido un encuentro anterior donde habían encontrado puntos en común, había quedado sin su periodo legislativo, había perdido justamente esta cuestión, el proyecto, y por eso se volvió a generar una reunión para darle dictamen en la primera competencia, que es esta comisión, y faltaría únicamente que pase por presupuesto y Hacienda. También se ha reunido, por ejemplo, la Comisión de Comunicaciones Informática, que preside Pablo Carro, donde se incorporó la violencia digital a la ley 26.485, que es la ley que habla sobre violencia de género, y luego, por consiguiente, las denuncias que se puedan llegar a realizar, que también se tengan en cuenta las cuestiones que suceden en los teléfonos celulares, en las computadoras y demás. Y hemos cerrado una gran semana también con la Comisión Conjunta de Finanzas y Presupuesto y Hacienda con los créditos UBA y esta solución que se está buscando, así como también una nueva reunión de juicio político ayer, recordando que el título más importante es que se han dado 10 días hábiles para esta presentación por solicitud de este informe que se ha hecho para con el integrante de la Corte Suprema de Justicia, Maqueda, dentro del trámite de esta comisión, también pasando a otro tema como la coparticipación. Y hoy continúa, Pato, también la actividad porque se va a hacer una jornada aquí en el Salón Delia Parodi con jóvenes sobre justamente la participación de los mismos, pero con el título Ciencia, Parlamento y Diplomacia, una sinergia en las relaciones internacionales, a partir de las 11 de la mañana. Bueno, para hacer un poco el resumen de lo que ha sido toda esta semana legislativa, que ha tenido también entre medio también otras distintas actividades culturales. Perfecto, caballero. Muchísimas gracias entonces. 10 de la mañana con 17 minutos. En cualquier momento, Gonzalo, nos volvemos a comunicar con vos. Tenemos para más tarde también el desarrollo de uno de los proyectos que se están estudiando para lo que todavía hay indefiniciones importantes. Hablo de una próxima sesión. Algunos hablaban de concretar algo antes de que termine junio. Después viene el receso de julio, clásico, así que habrá que ver, ¿no? Tal vez se pueda armar alguna rutina con temas no conflictivos, pero eso todavía estaba como muy pendiente. En el medio tenemos todo lo que está pasando en paralelo a esta cuestión, que es el clima previo a las definiciones de nombres, Benaim, en los frentes. Juntos por el Cambio no cambió nada, es Juntos por el Cambio, lo otro es Unidos por la Patria, y la verdad faltan definiciones en torno a quienes presuntamente van a disputar las internas. Alguna novedad también en provincia de Buenos Aires, pero repetimos, ayer habló la vicepresidenta desde Santa Cruz, pero hay más que nada alternativas, opciones, posibilidades, pero no hay definiciones. Hay tiempo hasta el 24, pero algunos dicen que el oficialismo quisiera el día 20 ya, no estar esperando a último momento para decir este es el candidato o estos son los candidatos, porque algunos todavía trabajan con la idea de la candidatura de consenso, Benaim. Sí, algunas cuestiones, ¿no? Aníbal Fernández sigue cruzándose, hoy tuvo algunas declaraciones contra Cristina Fernández de Kirchner. Un Aníbal Fernández que viene, digamos, también con una herida importante cuando fue candidato para las PASO a gobernador en la provincia de Buenos Aires. En ese momento no recordaba, pero Daniel Scioli le disparaba bastante a Aníbal Fernández en ese momento porque decía que le quitaba votos o que no lo favorecía en su candidatura nacional. Bueno, hoy está todo dado vuelta para otro lugar. Spot nuevo, ya es tiene la interna Martín que Lustó. le gana Fernández a Julián Domínguez. Claro, exactamente. Nuevo spot de Martín Lustó, que va como candidato a jefe de gobierno porteño, y también estaba mirando algunas cuestiones que van a suceder este domingo con las elecciones de Chaco, provincia atravesada por la desaparición de Cecilia, y un gobernador que quiere una reelección allí, Capitanich, y que estuvo tuiteando, posteando algunas cuestiones, un poco operativo despegue, ¿no?, de esta situación, pero aún así se refirió al tema y habló de que, justamente van a poner todo lo que se tenga que poner desde la provincia de Chaco para, justamente dar con el cuerpo de Cecilia. Me acordé de vos femicidio, me acordé de vos ayer. Sí.
porque vos planteaste que la verdad que prácticamente se desconocían voces del oficialismo planteando reclamos por la aparición con vida de Cecilia, que era la pareja de alguien vinculado al poder, como es el hijo de Merenciano Sena. Bueno, lo que vi, ayúdame si viste algo más, lo que vi fue a la portavoz Gabriela Cerruti calificando al hecho como atroz, y esta mañana habló Horacio Pietragala diciendo que quien se había comunicado con la familia era la ministra, pero claro, esto no ha trascendido públicamente, y diciendo Pietragala que ellos efectivamente habían intentado comunicarse con la madre de Cecilia, pero que además, indicaban ellos, a diferencia de otros casos, lo que había acontecido acá era que muy rápidamente había detenidos. Entonces, para lo que era la Secretaría de Derechos Humanos, era otra la situación. Pero efectivamente, como había dicho ayer, Verónica, la verdad que en el medio de mucho reclamo, parecía como que el oficialismo no se comportaba con el mismo énfasis que si esto hubiese acontecido en una provincia no gobernada por el Frente de Todos. Sí, bueno, además, 10 y 21, decime, Benaín, sí, no, por te favor. agrego respecto a este tema, ¿no? Ayer Capitanich dijo, somos querellantes particulares en el caso, actuamos según el protocolo de violencia de género y colaboramos con el fiscal como titular de la acción penal. Habló de que Chaco es la única provincia del país que cumple con la equidad de género, aplicamos la ley Micaela en la provincia para garantizar la formación en materia de género en los 3 poderes, y que básicamente, bueno, hizo también un señalamiento a, bueno, justamente a Analía Rach, que es la vicegobernadora de la provincia de Chaco, en todo este accionar. Habló, bueno, justamente de que Chaco es una provincia donde se garantiza el respeto a las ideas del otro, el cumplimiento de la Constitución. Hizo un hilo muy extenso Capitanich en el día de ayer, se refirió también a la policía de Chaco, destacó su dedicación y servicio de la protección de la seguridad del pueblo chaqueño. Básicamente, bueno, también en modo campaña, ¿no? Recordemos que este domingo son las elecciones y justamente el gobernador de Chaco, que pretende ser reelegido, se ve atravesado por toda esta cuestión. Ayer lo que había también era que la mamá de Cecilia reconoció que no había hablado con Capitanich, pero sí con la vicegobernadora. Claro, efectivamente. Es lo que dice Capitanich efectivamente, en su cuenta. Eso pasó. Y en un rato vamos a estar con el diputado Pedrini, hombre del Chaco, nosotros también, hablando de lo que pasó esta semana a nivel legislativo, donde, bueno, la verdad que hubo alguna frase fuerte de Agustín Rossi diciendo no heredamos Disney, ¿no? Y después el tema UBA. Pero básicamente me parece que, como decís vos, en función de las elecciones y la situación irresuelta en torno a Cecilia, la verdad que la conversación con Pedrini me parece que viene por cuestiones centrales. Y como decís vos, ayer, hasta ayer era notable el silencio de las voces del oficialismo, pero a partir del día de ayer se escucharon, como bien decís, la portavoz, también estuvo hablando Victoria Donda, estuvieron hablando algunos funcionarios nacionales respecto a este tema. Era un poco también lo que se esperaba, ¿no? Bueno, salgamos a respaldar y a saber qué es lo que sucede con Cecilia, y obviamente la familia necesita encontrarla. Vamos a meternos en algo que, bueno, básicamente creo que son los temas dictamen. que nos gustan a nosotros, Benaín. Sí, ¿cómo hablar de la agenda de innovación tecnológica 2030, ¿no? Este proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que vino aquí a la Cámara de Diputados, proyecto del Ejecutivo, que tuvo dictamen ya en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores de la Nación, y que, bueno, es una idea que promueve el Gobierno Nacional. Estoy medio perdida, Pato, con esto, porque no recuerdo si ya tuvo dictamen aquí o si básicamente continúa su tratamiento, pero recuerdo que vino Daniel Filmus a hablar, el ministro de Ciencia y Tecnología, a la comisión, y vamos a meternos en los puntos que establece esta iniciativa. Erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar las producciones regionales, alcanzar la soberanía alimentaria. Entre los desafíos, son como 10 los desafíos, vamos a seguir repasándolos.
contribuir al diseño de la política para fortalecer lo que es la democracia y ampliar los derechos ciudadanos, contribuir también a la educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional, lograr la salud accesible, equitativa y de calidad. Seguimos repasando, desarrollar el sector espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria de la defensa, fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino. Más puntos en los desafíos: promover el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la inclusión digital, potenciar la transición del desarrollo sostenible y fomentar y consolidar el sendero para la transmisión energética. Hay dos agendas, la de ámbitos geográficos y temáticos que tienen incumbencias estratégicas. Básicamente, como dice la placa, desafíos nacionales, territoriales, entre otras cuestiones. Y la otra agencia se encarga de lo transversal, que habla más del conocimiento, de la agenda de ciencias sociales y humanas para el desarrollo científico. Básicamente, buscar un cambio institucional. Inversiones. En cuanto a la inversión total de investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025, y para el año 2030, que es un poco la propuesta de esta agenda, va a llegar al 1,70%. Bien, hasta ahí me parece, Pato, entonces que llegamos a lo que tiene que ver con este repaso de una iniciativa que ha sido tratada aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, la hora exactamente las 10 de la mañana con 28 minutos. Recordamos el dato factible, lo vamos a ir corroborando después, pero estarían citando a Silvio Robles y al ex ministro de Seguridad, D'Alessandro, para el próximo 4 de julio. Mira vos la fecha, una fecha muy emblemática y específica. Pero repetimos, con cruces entre el oficialismo y la oposición, arrancó el debate en torno a los fondos de la ciudad concedidos por una cautelar de la Corte. En la primera audiencia estarán citados Guado de Pedro, ministro del Interior, y gobernadores, recordamos. Y el otro dato específico es que estarían citando para el 4 de julio a Silvio Robles y también al exministro D'Alessandro. Esto, bueno, es lo que resultó como cuestión central, y también digamos que se va a trabajar para la convocatoria a gobernadores. Estaban viendo si iba a ser in situ lo de los gobernadores, si iba a ser alguna presentación vía Zoom, dependía de las agendas de los mandatarios y dependía también de lo que tuviese que ver con las campañas o no de cada uno de ellos. Pero, repetimos, sería como el tema principal, porque lo hemos dicho en alguna oportunidad, siempre el propio oficialismo reconoce que sin los chats y sin las fotos del lago escondido no hubiese tenido demasiado andadura el tema que tiene que ver con el juicio político a la Corte, que fue la prueba sustancial de la cual se tomaron para tomar esta decisión política de empezar el juicio. Y en esa foto, sin ese rol, aparece como protagonista principal el renunciante D'Alessandro, ministro de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, porque estaba en Lago Escondido, y después protagoniza los chats con Silvio Robles, el asesor más estrecho de Horacio Rosati. Así que si esto se concreta para el 4 de julio, bueno, me parece que será como uno de los momentos culminantes de esta comisión de juicio político. Me parece que hubo ayer en la comisión una cuestión de, bueno, esto va a venir por este lado, no demasiada discusión por el lado de la oposición, pero sí... como aceptándolo, decís vos. Sí, me parece que ya es como, bueno, irremediable. Esto es irremediable, ¿no? Resignación en ese punto por parte de la oposición en cuanto a las figuras que se van a citar. Y por otro lado, la presencia fuerte del PRO. Ayer estaba De Marchi, estuvo Tonelli. Tonelli estuvo hablando sobre este tema, y lo que él decía básicamente es que
Todo esta problemática también comienza cuando la policía bonaerense viene a Olivos Sí. a pedir este aumento. Que yo fui testigo, estaba haciendo trámites y la verdad que parecía... ¿Ah, vos estabas ahí en Olivos? Estaba haciendo trámites, pero mira. aparte veo cómo cortan era la avenida Maipú y Villate. Y veía que la policía te cortaba todo y se amotinaba en la Puerta de Olivos. Efectivamente, una cosa muy impactante fue. Fue muy impactante, medio también el clima no pandemia. no le dieron, pero ni pelota a los enviados de Alberto Fernández. Envió a 2 enviados, Alberto. O mandó 2 enviados, no lo escucharon. Fue un momento complicadísimo para Bernie, sí. Fue para Bernie, terminó también negociando ahí para Axel Kicillof. este porcentaje de coparticipación, que lo que se resuelve es, bueno, sacamos un porcentaje que le estamos dando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrirlo en lo que es aumentos a la policía bonaerense de, en este caso, el gobierno de Axel Kicillof. Ahí Tonili dice que ese es el grave conflicto y que ahí ninguna de las provincias abrió la boca, estaban todas calladitas, endilgó esa situación. Y después habló de alguna forma de que tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Tierra del Fuego son las últimas provincias o la ciudad es autónoma que se crean y que básicamente reciben todo por decreto. Sí. No entraron dentro de lo que es la ley de coparticipación vigente. Claro, entonces fue en el 87. Él hace también Antes. esa diferencia cuando expuso ayer en la comisión diciendo, bueno, no hablen macanas porque esto se da así y la historia dice y las normas dicen esta situación. Pero básicamente habló recordó ese episodio en la Quinta de Olivos. Sí. Y dijo, bueno, le sacaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un porcentaje y cuando se lo entregaron a la provincia de Buenos Aires, como la mayoría de los gobernadores pertenecen al mismo corte político, nadie dijo nada. A ver, vamos a hablar con el diputado Zapata, que está en Salta. Presentación y empezamos. Ahí estamos con el diputado Zapata, que no sé si está con las montañas salteñas de fondo, si es un fondo real o es un fondo creativo que él usa. A lo mejor está en el living de la casa y aparece con eso atrás, ¿viste? No sé si es un armado televisivo o es la realidad que lo circunda. Es la inteligencia artificial. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda, buen día. Muy buenos días, señor Méndez, como siempre, muy agradecido la invitación a participar en el programa. Bueno. Lo que usted está viendo es Sí. un paisaje de la Quebrada del Toro, en el tramo cerca de Ingeniero Mauri, que es una estación de ferrocarril, y próximo a la estación Puerta de Tastir. Bueno. Es un fondo virtual, evidentemente. Usted tendría que ser detective, tiene que ser detective, definitivamente. No, para nada. Bueno, a ver, diputado, primera pregunta. Al margen de su rol de diputado, usted es un hombre que trabaja en la producción. ¿Cómo está el tema? El oficialismo dice, che, es cierto, hay inflación, pero hay actividad económica y hay empleo. Las cosas funcionan, se vende combustible, fíjate los parámetros, la actividad económica no decae. ¿Es cierto eso? ¿Ahí lo ve parecido usted o no? Miren, en algún rubro puede ser cierto, pero por un rubro aislado no podemos generalizar la afirmación. La actividad económica, ¿por qué cae? Primero, bueno, por la inclemencia climática, por lo menos en la rama de actividad donde tenemos el ingreso familiar, la empresa familiar, pero también cae un poco la actividad económica por una serie de trabas e inconvenientes que uno encuentra para conseguir insumos, repuestos para la maquinaria. En fin, fruto de qué, de las excesivas regulaciones que son necesarias o no de acuerdo a qué parte de la biblioteca usted consulte, pero en realidad terminan entorpeciendo la actividad. No se puede haber actividades puntuales que hayan repuntado, pero con fruto de la sequía el campo ha caído mucho en su producción. Nosotros en el campo siempre apostamos al futuro. Se pone todo el capital a la intemperie, esperando sacarse el premio Nobel en la calidad y cantidad producida en próxima cosecha. Y bueno, es la lógica de vida de un productor agropecuario. Arriesgar para buscar Zapata, producir y renta y capitalizar. Mire, no le pregunto a quién va a votar usted, no le pregunto.
Pero digo, impectore, ¿usted sabe o cree saber quién va a ser el próximo presidente o presidenta o no? ¿O está en ascuas, como casi todo? No, mire, no al que va a votar usted, ¿eh? No, mire, yo no tengo problema, es secreto y le tengo que pedir permiso a mi señora para revelar los secretos. Los secretos los administra ella. Mire, la situación que yo veo es que se perfilan candidatos de 3 sectores políticos. Uno es el Unidos por la Patria, el otro es Juntos por el Cambio y el otro es La Libertad Avanza de Javier Milei. La puja, de acuerdo a las encuestas, viene bastante parejo. Yo creo que se va a imponer el cambio de rumbo, el cambio de gobierno, o sea que no lo cuento en la segunda vuelta por ahí a Unidos por la Patria, Unidos por Patria. Uh-huh. Y puede ser que sea un candidato de Juntos por el Cambio con Javier Milei estén en la segunda vuelta. Pero yo le digo, yo soy contador público, no soy pitonizo, ni tampoco me he licenciado en el oráculo. Y en materia de elecciones, uno no solo tiene que tener una buena encuesta, sino que tiene que estar el voto en la mesa, tiene que estar dentro de la urna y después contarlo. Porque hay muchos votos que son contados con la lengua, pero lo que importan y lo que empoderan a la gente son contados con los dedos. Y para eso hace falta un muy buen sistema de control el día de la elección. Entonces, la encuesta puede marcar una realidad, pero con voto papel y todas las triquiñuelas que existen, no puede reflejarse el resultado final. Entonces, yo espero que más o menos sea así la situación. Cuando a Juntos por el Cambio, si usted me dice a quién votaría, yo votaría a Larreta, no a Burri, porque yo Montoneros no votaría. ¡Epa! Bueno, ¿cómo nos levantamos esta mañana? Bueno, ahí estamos. El diputado... Es una realidad, míreme, yo tengo 66 años, tengo 66 años, viví esa época, vi lo que significaba eso, pasaron todos los juicios, todo lo demás, pero hubo un mea culpa del general Balsa por el ejército, pero las organizaciones subversivas nunca hubo un mea culpa, y convengamos que si existió lo uno es porque existía lo otro. Entonces es una cuestión de huevo y la gallina, pero yo no votaría eso. Bueno. Por una cuestión de memoria y de vida personal. Está. Hay un paréntesis ahí que después se lo consulto, pero pregunta Caro Ramos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Bueno, estaba viendo que usted integra la Comisión de Comunicaciones, puede ser, que se reunió esta semana, no sé si estuvo participando. Así es, yo integro la Comisión de Comunicaciones e Informática. Claro, esta semana... Karina Banfield. Exacto, se dictaminó el proyecto vinculado a la... Sí, nos pisamos. Se dictaminó el proyecto vinculado a la violencia digital de género. No sé si estuvo participando y si tiene una opinión sobre ese tema. Creo que el problema existe, debe ser objeto de tratamiento. La evolución de, los medios de comunicación, la digitalización, este mundo que cada vez más se achica porque a través del teléfono uno puede acceder a muchos lugares en la difusión de las ideas, y el utilizarlo en forma impropia para agredir, descalificar, desprestigiar a las personas tiene que ser objeto de tratamiento de una ley penal, como lo manifestó Karina Banfield. Pero no creo que eso dependa del género, sino que tenemos que apoyarnos en la manda constitucional, que todos somos iguales ante la ley. Durante mucho tiempo, nos quisieron decir, que hay situaciones que constituyen o que pueden ser consideradas discriminaciones positivas. Yo no creo que ninguna discriminación sea positiva, porque viola la manda constitucional, porque altera la igualdad ante la ley. La igualdad se plantea, personas en igual situación tienen que tener el mismo tratamiento. Y tanto los hombres como las mujeres son víctimas de este tipo de cuestiones. Considero que es un avance que se haya llegado, que se plantee en la comisión, que tenga un dictamen de una ley, pero creo que tiene que ser amplio y no depende, la punibilidad del hecho repudiable como es la utilización de redes o medios informáticos para descalificar, perseguir, acosar a una persona. No depende del sexo ni del género, sino que depende de una conducta que se considera disvaliosa dentro del entorno social, así que debiera ser mucho más amplio para mí el alcance de esta medida. Bien. Diputado, Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle respecto a el tema de coparticipación que empieza a analizarse en la Comisión de Juicio Político. ¿Cuál es la postura, teniendo en cuenta que pertenece
a Provincia Salta respecto a este porcentaje que se judicializó y que después la Corte Suprema, bueno, de alguna forma falló a favor del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿O cómo ve este debate? ¿Cree realmente que es un tema para analizar en una comisión de juicio político o elevar un pedido de juicio político a los ministros de la Corte por esta situación? Yo no creo que sea así. Usted conoce la ley de coparticipación federal, el punto adicional que le daban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene algo de relación con lo que dice la Constitución: se transfieren servicios, se deben transferir con los recursos, y por otro lado no afecta el porcentaje que se distribuye entre las provincias. Hay una distribución primaria donde se establece el porcentaje de las provincias, está el 1% de los ATN, lo que se queda a la nación, y luego en la distribución secundaria, de acuerdo a los porcentajes que figuran en la ley, van a las provincias. Al ser que este aumento de la coparticipación se sacó de lo que corresponde a la nación o de esa parte que era para retribuir mayores servicios y no toca el porcentaje de las provincias, no se ve afectada a la provincia. Lo que sí afecta a las provincias es la inconducta que vienen teniendo desde la vigencia de la ley de coparticipación los legisladores de las provincias, que luego se visten de federalistas, se hacen los Chachos Peñalosa, los grandes Martínez Güemes, pero van y votan leyes que bajan la recaudación coparticipable. Les cito un ejemplo. Cuando se dictó la ley de coparticipación, el 100% del recaudado en materia de impuesto a la ganancia debía ser coparticipable, el IVA, etc. Después, los mismos legisladores, diputados de provincia del interior que necesitan estos recursos, votaron el uso de parte de esa recaudación, de traerlo de la masa coparticipable, llámese fondo de conurbano bonaerense, reparación de los jubilados, y así un montón de cuestiones que disminuyen. Entonces, no cambiamos la ley de coparticipación, pero le empezamos a quitar recaudación a lo coparticipable, y por eso en lo que se decía que tenía que estar cercano al 50%, y usted ve toda la recaudación que tiene el Estado Nacional, se coparticipa más o menos el 24 o 25%, pero eso yo no le voy a echar la culpa a ni un gobierno ni al otro, sino digo, hay que sacarse la careta. Si uno de provincia del interior vota eso, estamos fritos. Claro. ¿Y a los jueces, a los ministros de la Corte Suprema? Y los ministros de la Corte Suprema prometieron un fallo, yo no lo voy a juzgar. Entiendo que tienen sus fundamentos y son bastante sólidos. Y la Comisión de Juicio Político está analizando algo que, en definitiva, sabemos que en el recinto no va a prosperar. Forma parte, digamos, del movimiento institucional que tiene la Cámara de Diputados. La Comisión de Juicio Político tuvo mayoría para que sea ventilado el proceso, pero yo no considero que sea materia para ser considerado el juicio político, el emitir un fallo, a considerar los derechos de la ciudad autónoma. Por ahí podríamos empezar a conversar si existe proporcionalidad en el aumento de la coparticipación con el costo o los servicios que se le transfirían a la ciudad autónoma, pero es otro enfoque del problema que se está tratando en la Comisión de Juicio Político. Diputado, un tema sensible y para hablarlo, ¿no? Porque usted recién decía, no voy a votar a Patricia Bullrich porque era montonera, y el general Balsa pidió disculpas, pero del otro lado nunca hubo un gesto similar. Y la consulta es esta. Digo, me parece a mí que por lo que pedía disculpas Balsa era porque el Estado, con mayores responsabilidades como tal, había terminado torturando, matando, secuestrando y robando chicos. Pero era el Estado. Me parece que no es un parangón adecuado con un grupo guerrillero. ¿No va por ahí la cuestión? Donde había distintas responsabilidades. Mire, los delitos ambos son de lesa humanidad. No cabe la menor duda. Sí, la verdad que yo no soy abogado, usted tampoco. Yo lo que planteo siempre es que te indica la teoría o la doctrina que no son equiparables los roles, porque una cosa era el Estado y el otro era un grupo de guerrilleros, que no era lo mismo. Por eso se lo estoy preguntando. Usted hizo hincapié en que había pedido disculpas Balsa y del otro lado no, pero bueno, está bien.
Mire, las expresiones del general Valls en ese momento tuvieron distintas interpretaciones, hubo resistencia y demás. Para mí, como comandante en jefe del ejército, asumió el rol que le ocupó la Fuerza Armada y admitió que era una cuestión errónea y admitió que se trataban de cuestiones contra derechos, porque el brazo armado del Estado, que es su ejército, pero del otro lado, que nos llevaron a esto, mire, yo viví que con bastante preocupación, a mí me tocó la universidad, había bastantes problemas, que bombas, que tiroteos y demás. Entonces yo reprocho el uno y el otro lado del tema de la guerra a la subversión. Sí. Pero la subversión empezó con el gobierno constitucional. Sí, empezó la banda armada, pasaron a la clandestinidad y empezaron en un gobierno constitucional. Sí. Y eso todavía no ha sido objeto de un juicio o ventilación en un proceso. Pero yo no quiero reabrir la historia. No, está bien, le preguntaba. Y que no me gobierne los que me hicieron pasar una pésima vida en mi juventud. No, está bien. Digo, mire, le recomiendo, hay un libro de Juan Manuel Abal Medina, padre, ¿no? Que era secretario del peronismo en aquel momento. Es un libro, lo publicó hace poco, es muy interesante y es muy crítico, del accionar de los movimientos armados y del intento que había justamente para que la violencia no nos terminara ganando en ese momento, pero nada. Bueno. Sí, mire, hay muchos libros, fue Cuba, de Tata Joffre, los libros de Tata Joffre, hay uno en Argentina, La historia olvidada, hay muchos libros, pero yo me baso en mi juicio en lo que yo viví, Mire, gente de mi edad eran conscriptos, un poco mayores que yo, y estuvieron en el Operativo Independencia, algunos fueron masacrados como Barceló, Moya y Vizgarra en Montes Tucumano, otros estuvieron en la escuelita de Manchalá, que el 28 de mayo fue un aniversario. En fin, eran soldados conscriptos, estaban bajo el fuego en un gobierno constitucional, bajo el fuego de una organización subversiva. Y eso a mí me pareció totalmente aberrante. Todo lo que vino después, súper aberrante. Pero el comienzo y que partícipes de esto hoy no se hagan cargo. Y, mire, yo no lo voy a votar. No, está bien. Mucho voto. Yo no voy a definir una votación, pero por una cuestión de principio yo no voy a votar. Bueno, ahí estamos con Carlos Zapata. Zapata, ¿estuvo presente cuando vino Agustín Rossi, el jefe de gabinete? Sí, señor. ¿Y? Sí, señor. Y agradecí su comparencia, porque viene ya dos veces seguidas, oportunamente presentándose a dar resumen. En la distribución del tiempo, ¿no es cierto? Que lleva que yo no bloqueé, tenía 2 minutos. Tenía para preguntarle muchas cosas sobre el corredor seguro, algunas respuestas imprecisas el cuestionario que yo le pasé, pero preferí utilizar mi tiempo para poner de manifiesto y en evidencia el conflicto docente de la provincia de Salta, que ya lleva 7 semanas, que está sin solución. Hay unas soluciones parciales, pero siguen cortando rutas nacionales. Y porque yo le había enviado un mail al señor jefe de gabinete, más o menos en la semana 4 del conflicto, pidiéndole que se interiorice y que evalúe la posibilidad de constituirse como mediador, ya sea él o alguien de la jefatura de gabinete. Porque cuando se exacerban las posiciones en la provincia, los empleados, los gremios, la cuestión se complica bastante y una voz externa, una personalidad externa como el jefe de gabinete siempre he escuchado y le reconozco bastantes dotes de político y conciliador. Perdóneme. Entonces, yo utilicé eso y le pedí Carlos, que lo haga. ¿Qué pasa con los docentes salteños? ¿Cuánto cobra una maestra salteña con 10 años de servicio, por ejemplo? Yo voy a andar por los 200.000 pesos, pero el tema no es cuánto cobra o deje de cobrar. El tema pasa porque existe un reclamo salarial porque es fruto de la inflación. Viene un gobierno, le desconoce el reclamo, lo desconoce porque son autoconvocados, el movimiento de autoconvocados se potencia porque los gremios no los representan, entonces los sobrepasa. Claro. Hubo manifestaciones de 24. Desde el gobierno acaba de ganar una elección, entonces como que le vino una actitud de soberbia y de autoritarismo, y empezó a tener destrato. Los docentes, en señal de protesta, cortaban intermitentemente el acceso a la ciudad, y bueno, fueron desplazados y 19 fueron encarcelados. Se les abrió el proceso penal. Entonces, esa falta de cintura política para generar un canal de diálogo y de conciliación para evitar que esto siga aumentando,
porque hay que tener en cuenta que los que se ven perjudicados son los niños que no tienen educación. Perdón, Eso Zapata, perdón. Que Es muy interesante esto que dice, porque parecen chicos lo que sucede con, por ejemplo, Boric o con Petro, que llegás al poder y a la semana siguiente tenés reclamos que son difíciles de manejar. En Jujuy ganó Morales y tenés la sociedad jujeña en la calle reclamando contramedidas de Morales. En Salta gana el gobernador oficialista y tenés a los docentes marchando hace 10 días. Son casos similares, me parece, ¿no? Es como que la demanda son casos similares, sale de cauce rápido. ¿Eso qué significa? Que hay una presión contenida, como no haya presión, donde el descontento va creciendo y llega un momento en que estalla. Y eso es fruto de malas praxis anteriores al momento en que se plantea el conflicto. Si ahora el gobierno ha cedido a los reclamos, prácticamente en todo, iban a descontar los días de huelga, no le descuentan los días de paro. Sacaron una ley antipiquete que tenía que pedir permiso, una aberración constitucional. El gobernador vetó todo lo que era inconstitucional, o sea que quedó una ley totalmente inoperante, porque para despejar la ruta ya existe la legislación, están los fiscales, está el Código Procesal Penal. Si no se aplica es por una apreciación política de las circunstancias y del momento. Entonces, si a hoy, 7 semanas y media, estamos en el punto de que el gobierno le concede todos los reclamos docentes, dígame, ¿por qué perdimos 7 semanas y media? Sí, claro. ¿Por qué perdimos 7 semanas y media? ¿Por la intemperancia, por la ineptitud de un gobierno o quizás también por la intransigencia de un gremio? Los chicos están atrás, entonces sí, se podía dar ahora. ¿Por qué no se lo dieron hace 7 semanas y no habría problema? Entonces, eso es lo que sucede cuando uno está en el gobierno y no genera canales de diálogo y de negociación ante los conflictos. Los conflictos siempre van a existir, sobre todo cuando hay inflación. Entonces hay que tener la amplitud mental y la capacidad política para llamar al diálogo, no cortar nunca el diálogo para que no se corte el servicio. Porque si llegamos que tenemos 7 semanas sin clase y nosotros asumimos que no van a volver a clase, dígame, ¿para qué existe el Estado si no presta servicio? Sí, más con el nivel de la educación en general, ¿no? Así que sí, es un tema gravísimo. Lo poco y mal que se aprende en las escuelas es una cuestión tremenda, efectivamente. En todos lados, ¿eh? Sí, yo lo veo. Yo estudié en escuela pública, primario, secundario y universidad, y realmente hubo como una revolución a la baja en la calidad educativa, del lado de malos salarios, problemas edilicios de infraestructura, acceso a las innovaciones tecnológicas y a material didáctico, y también acá en la zona, como somos bastante pobres, sobre todo en los departamentos del norte, se suma el problema de la desnutrición y los problemas que acarrean el aspecto cognitivo. Entonces nuestra calidad va cayendo mucho. Se pretende, el gobierno nacional habilita en el presupuesto partidas para mejorar edilicias, para mejorar prestación, que jardines maternales, pero usted lo ve acá y no llega, no se concreta. Increíble, eso le digo la verdad. Los otros días lo escuchábamos a Jaime Persí, que es el ministro de Educación, explicando que todavía el 45% de los chicos con 3 años de edad no tienen acceso a jardines para 3 años, como es ley, porque no hay edificios. Y la verdad, yo no les pido, ¿no? Solucionar la inflación, pero construir jardines para chicos de 3 no parece ser una obra tan imposible de concretar, me parece, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, en el presupuesto 2023 hay una planilla que es la del artículo 11, que son las planillas que tienen ejecución plurianual. Sí. Luego de la negociación en comisión se agregó un suplemento y en esa planilla había como construcción de 60 jardines maternales en Salta. En un momento me sorprendió gratamente y dije, la pucha, como necesita más chicos para llenar estos jardines. Realmente. Pero no se está llevando adelante, lamentablemente no se está llevando adelante, pero cuando uno empieza a analizar, a buscar las razones, acá hay baja recaudación, fruto de la sequía y todo lo que significa la cadena de producción del campo y el movimiento de la economía. Hay problemas, ¿no es cierto?, en el destino. Hay que controlar el déficit para alcanzar las metas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el primer recorte cayó sobre la obra pública y lamentablemente esto cuesta parte de la educación, que es fundamental para el futuro. Carlos Zapata, bloque Ahora Patria. Escúcheme, ahora que veo el bloque, digo, le van a hacer...
le van a hacer no desaparecer, pero le van a copar la parada con el Unión por la Patria a nivel nacional, ¿no? Plagio. Con ese nombre de bloque. Quedó congelado. Se me congeló. Y el frío en Salta. Bueno, le agradecemos al diputado Zapata, y nosotros vamos a ir a la pausa. Es el primero que dice esto, no la voto a Patricia Bullrich por montonera. ¿Esto es un déjà vu de gente de nuestra generación? Esto, porque Zapata tiene 66, yo tengo 67. Digo, ¿o es un tema que puede crecer? La verdad que no lo sé. Y sin embargo tenés a Daniel Scioli diciendo, es una luchadora, si gano... Sí, la quiero en mi fila. Está el kirchnerismo un poquito nervioso con eso, sí. Ahora pregunto... Sí, viste, en la campaña siempre salen los mejores archivos a la luz, así que pero va a haber de todo. Hasta ahora no habían aparecido en la cancha esos adjetivos de Bullrich, ¿no? Yo es la verdad, primera vez que lo veo, ¿no? Sí. Me parece. Puede ser. Pero bueno, digo, y no sé si tendrá peso, porque la verdad, para mucha gente es como hablar del siglo XIX, ¿no? Pero bueno. Claro, y además con esta teoría de que las opiniones políticas tienen fecha de vencimiento. Ya vencieron. Ya vencí. Bueno, a ver, faltan 5 minutos para las 11. Estamos con Verónica Benaim, estamos con Caro Ramos. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Diputado TV. Hay un tema de una necesidad que tienen las estaciones de servicio, que sabemos que tienen un precio que es regulado, o sea, no es que pueden poner el precio de acuerdo a sus costos, y tienen un costo financiero importante con las tarjetas de crédito. Vos sabés que hay sectores de inquilinos que sostienen esta ley. Sí. La defendieron, de hecho, cuando se dio el debate. La defienden todavía al día de hoy. Lo cierto es que también las consecuencias, bueno, nosotros, pragmáticamente y con la responsabilidad que tenemos, no podemos analizar que el mercado inmobiliario cambió y que cada vez es más difícil alquilar viviendas permanentes. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes que le conviene ese crédito porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. ¿Cuándo podés estar pagando un crédito el 120% o el 110%? Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen
una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz. En la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene tres pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ahora, a ver ahora. Muy bien, 11 de la mañana y 2 minutos. Me dicen que está el doctor Federico Sermelo escuchándonos en línea. Federico, ¿cómo te va? Buenos días. Tengo algún problema con mi audio, pero bueno, te estoy escuchando con inconvenientes. Pero contame, a ver, Federico, primer encuentro iberoamericano sobre el bullying. Contame qué pasa, el resumen, lo más importante, por favor. Bueno, ayer efectivamente comenzó este encuentro en el CCK. Se está desarrollando durante el día de ayer y de hoy. Es una iniciativa del Ministerio de Educación a cargo de Jaime Persic y del Ministerio de Interior a cargo de Guado de Pedro, en donde han convocado a especialistas de Iberoamérica, muchos funcionarios y académicos de América Latina, de España, que han venido a contar experiencias exitosas de convivencia escolar en programas que se desarrollan en municipios, en provincias, y se ha invitado a docentes, a pedagogos,
chicos, a alumnos, a funcionarios que venimos trabajando en el tema como nosotros, que como ustedes saben, hemos venido trabajando este tema prácticamente desde que hemos comenzado con el observatorio, así que hemos participado con los equipos, con las organizaciones civiles con las que venimos trabajando y estamos muy contentos de seguir profundizando sobre una problemática que quizás cuando arrancamos a trabajarla hace 4 años prácticamente nadie hablaba de ella y vemos que hoy algo de ese trabajo que hemos hecho ha dado resultado porque cada vez se habla más de este tema que es muy importante, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿no? Porque la verdad que no tengo el registro. 2 cosas. Primero, ¿este es un fenómeno que se da promedio en todos los países o hay algún sector que sea más proclive? No sé, en la Argentina más que en Brasil, en Europa menos que en América. Digo, ¿tenés alguna data de esas características o no? Sí, es un fenómeno estructural que se da en todo el mundo. De hecho, existe un Día Internacional contra el Acoso Escolar que es el 2 de mayo y existe otro día también que ha establecido para una sana convivencia escolar la UNESCO el primer jueves de noviembre. Y de hecho la UNESCO, que de alguna manera es la que organiza a los distintos estados y les brinda estadísticas y los reúne de alguna manera para trabajar iniciativas en conjunto, derechos humanos y demás, establece que el bullying afecta entre 3 y 4 de cada 10 chicos que atraviesan la vida escolar como un promedio que se da en la mayoría de los países. Por lo cual es una problemática estructural de larga data que ha ido mutando, que ha ido evolucionando, entre otras cosas por el uso de las nuevas tecnologías que permiten nuevas modalidades, que por ahí esta situación que antes se daba normalmente en el marco de un aula, de un recreo, hoy también se extienda a las redes y eso hace que no tenga ninguna limitación ni de tiempo ni de lugar, por lo cual la hace mucho más potente que antes, ¿no? Ahora te pregunto, estamos hablando con Federico Cermelo, antes de que uno conociera la palabra bullying, uno tenía el acoso escolar que ha existido desde siempre, ¿no? Y la segregación, se señala al chico de piel más oscura o al negro, se señala al gordo, al petizo, siempre hay algún señalamiento, al narigón, esto es muy común. Y las maneras son o golpes o maltrato en los recreos. Digo, era casi como natural que cuando llegaran las redes y los instrumentos tecnológicos sirvieran para el acoso histórico, ¿o no? Totalmente, por eso creo que justamente el abordaje de esta problemática pasa por desnaturalizar esas situaciones que venían sucediendo desde siempre y cuando hablamos de naturalizar es de no permitirlas, de no legitimarlas, porque básicamente estos acosos se dan con 3 partícipes, quienes de alguna manera agreden, que en general lo hacen de manera colectiva, quien lo sufre, que en general es de manera individual y está en una situación de desventaja para con sus agresores, y todos los demás, que muchas veces los llamamos los observadores, que pueden ser otros alumnos, que pueden ser directivos, que pueden ser docentes, a veces los propios padres, que de alguna manera miran para otro lado o en el peor de los casos a veces también, sobre todo cuando se trata por ahí de los compañeros, se ríen. Y eso es muy grave porque lo que hace es legitimar al violento, de alguna manera establece que eso está bien, que tiene que ser así. Entonces el violento se acostumbra a ser violento y quien recibe el daño se acostumbra a recibirlo. Y eso es muy feo, genera desde una situación discriminatoria, un perfil claramente discriminatorio y violento de quienes ejercen la violencia y también un daño emocional muy fuerte para los chicos que se acostumbran también a recibir estos tratos. Claramente, como decía antes, ¿no? Potenciado por las redes. Entonces, acá la clave básicamente es decir, bueno, esto es violencia y hay que pararlo. O sea, no tenemos que hacer cargo, porque el bullying sucede, sí, a los ojos de adultos, ¿no? Claro. La pregunta es casi una cuestión filosófica, pero digo, para que se plantee lo que vos estás señalando, que es como el deber ser, deberíamos partir de la premisa que el hombre es naturalmente bueno. Y eso para alguna corriente filosófica puede ser, pero para otras no. Digo, esto de que tal vez haya siempre alguien empoderado, que se aproveche del que tiene menos poder, me parece que es como también parte de la naturaleza, ¿no? ¿O no?
Por supuesto, pero de alguna manera, digo, cuando la escuela es construcción ciudadana, claro, de alguna manera es generadora de vínculos, construye una rutina, construye ámbitos. Entonces, así como nos enseña a levantarnos a determinada hora, a tener obligaciones, que es estudiar, que es ir a clase, además de los derechos que nos da, ¿no?, que es acceder a la educación, bueno, tenemos que generar que la obligación también sea un trato digno, que eso es fundamental. Y ese trato digno se tiene que construir desde temprana edad, desde los primeros años escolares. Y para eso los docentes y los directivos tienen que estar comprometidos con eso. Digo, así como decimos, bueno, tomamos prueba de matemática, prueba de lengua y demás, tenemos que decir, bueno, este es el trato que de alguna manera se requiere para una sana convivencia escolar. El día de mañana para una sana construcción ciudadana. Y creo que ahí es donde nos tenemos que hacer un poquito más exigentes, pero absolutamente todos, docentes, directivos, padres, digamos, creo que es un deber de todos intentar hacerlo cumplir y darle el ejemplo a los chicos. Y el tema es este, digo, a ver, la docente o el docente que tiene que enseñarte geografía, matemática o biología. Digo, me parece que no todos viven el problema del chico o la chica que padece bullying como un problema propio. Me parece que muchos dicen, mira, mi tarea es que aprendas bien mi materia. No es que si soportás o no bullying no es un tema de mi incumbencia y no me pagan para eso. Digo, coincido con vos que hay que formar a los docentes para que estén atentos, pero no sé en el mientras tanto qué pasa, ¿no? Bueno, claramente lo que tenemos que saber es que en principio existe una ley de convivencia escolar desde el año 2013 que de alguna manera, entre todas las obligaciones que establece, los contenidos escolares y demás, que se desarrolle una sana convivencia escolar es su obligación. Eso es obligación, digo, básicamente de todos, de toda persona que está dentro del ámbito educativo. Pero además lo que tenemos que saber es que los chicos, cuando están en la escuela, cuando nosotros los dejamos en la escuela, la responsabilidad civil de ellos es de la escuela. Por lo cual, si al chico le pasa algo, se golpea o lo golpean, por ejemplo, los responsables van a ser los directivos. Por lo cual, el docente lo que tiene que saber que en todo caso tiene que avisar a las autoridades, al director, al preceptor, y la escuela se tiene que hacer cargo porque es responsable, digo, de la integridad de los chicos. Pero esto más allá de lo legal, ¿no? Digo, me parece que tenemos que ir, como vos decías, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista que nos interese, digamos, el trato digno, y creo que es algo que claramente se tiene que promover más desde las capacitaciones docentes. Así como hay tanto perfeccionamiento docente para tomar examen de una manera u otra, bueno, que haya perfeccionamiento docente, ¿no?, para garantizar una adecuada convivencia escolar. Bueno, ahí estamos, el señor Federico Sermelo. Federico, bueno, Federico, te agradecemos mucho y hablamos contigo cuando lo dispongas, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre. Perfecto. Bueno, en un ratito estamos hablando con el diputado Pedrini y estamos también preparando lo que va a acontecer la próxima semana. Me parece que uno de los títulos es lo que salió ayer de la Comisión de Juicio Político planteando que el próximo 4 de julio esto uno lo puede dar por confirmado, ratificado o habrá que ver porque estamos recién a 16 de junio. Esto de que van a ser citados D'Alessandro y Silvio Robles, ¿es un hecho o todavía no? Entiendo que es un cronograma tentativo, o sea, es la fecha que se maneja, pero no es tan taxativo porque viste cómo es, esto va cambiando de acuerdo a las pruebas que se vayan reuniendo. Lo único cierto hasta ahora, Pato, es que la semana que viene no va a haber reunión de comisión porque están los feriados de lunes y martes, y la otra, que si no me equivoco es martes 27, ahí sí se vuelve a reunir la comisión ya de lleno con el tema de coparticipación y van a recibir al ministro del Interior. Hay que ver si también precandidato presidencial o no, Guado de Pedro, y se empezarán a citar también a los primeros gobernadores para empezar a abordar el tema que ya fue expuesto en el día de ayer largamente por el diputado Casareto. Bueno, además, tampoco es casual que la semana que sea semana corta no funcione porque es como decía Carlos y lo resaltó muy bien, no sabemos si cuando venga el 27 Guado de Pedro va a ser precandidato o no, dependiendo de lo que se cierra el 24 de junio cuando se presentan las candidaturas. Me parece que esto también es clave para ver con qué traje viene el ministro del Interior a presentarse a una comisión a hablar de este tema de la coparticipación. Es fundamental. Más allá de que lunes y martes hay feriados, podés decir, bueno, se pueden reunir el jueves, podrían,
Pero bueno, como pretenden empezar con la citación clave de Guado de Pedro, me parece que es fundamental que hayan elegido que no sea antes del 24 de junio. Sí, a mí lo que me dicen es que el oficialismo no quisiera estar esperando hasta el 24, que quisiera definir el tema de las candidaturas antes. Exactamente. Pero bueno, ahí estamos. Presentación y vamos con el diputado Pedrini en horas muy particulares para la provincia del Chaco. A ver, por favor. Diputado Pedrini, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Carlos. Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, mire, esta tarde voy a hacer una nota para tratar de entender lo que pasa en el Chaco, por la complejidad del tema, con alguien que uno respeta mucho como Mempo Giardinelli, así que espero que Mempo nos ilustre de la mejor manera posible sobre lo que está aconteciendo en el Chaco. Pero le pregunto a usted, a ver, digo, están las elecciones del próximo domingo, pero está la sociedad revolucionada a partir de la desaparición desde el 1 de junio de Cecilia, que era la pareja del hijo de Emerenciano Sena, un hombre con poder político en la provincia. ¿Qué dice Pedrini? A ver, cuénteme su mirada. Bueno, estamos ante un hecho que merece el repudio absolutamente de toda la sociedad, ante un presunto femicidio. Esa es la hipótesis más clara que por ahora manejamos en la provincia. Estaría aclarado que hay un femicidio, los móviles son de distinta naturaleza, hay una serie de versiones. Por lo tanto, hay que esperar que la realización del juicio correspondiente para tener una visión más acabada de esta situación. Hasta ahora son conjeturas de las cuales prefiero no hacerme eco porque tienen un condimento, digamos, una historia muy sórdida, muy truculenta. Prefiero no repetirla. Mucho se habló del tema ya. Creo que esperemos sí, los acontecimientos. Lo que le puedo asegurar es que Emerenciano Sena era un líder social, tenía un movimiento social importante, no hubo absolutamente ningún tipo de interferencias en el accionar de justicia en la provincia del Chaco, y los responsables o los acusados de esta desaparición están todos detenidos, absolutamente todos detenidos. Ahora es hora de que actúe la justicia y nosotros tenemos juicio por jurado, que es donde va a terminar esta causa. ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, obviamente todos muy conmocionados, ¿no?, por el caso de Cecilia. Una última pregunta de mi parte sobre el tema. ¿Le parece que hubo una manipulación política del caso que se cuela también en la campaña electoral? Sin duda. Hubo un uso, me atrevería a decir, electoral de esta cuestión por parte de algún sector de la oposición. Pero bueno, creo que de esto tenemos que salir con una mejor institucionalidad de la que ya tenemos. Para nosotros nos parece sumamente injusta estas acusaciones. En el Chaco el Poder Judicial es absolutamente independiente. Somos la única provincia del país donde los jueces del Superior Tribunal de Justicia se eligen por concurso público de oposición y antecedentes, con audiencias públicas donde cualquiera puede ir a decir lo que piensa de tal o tal candidato o candidata a ejercer esa magistratura. Tenemos un Consejo de la Magistratura para la elección de los jueces que fue el primero que se instauró en la República Argentina.
No hay, yo le diría que en ese sentido la independencia de la justicia es total y absoluta, ¿no? Así que creo que sí, que hubo un uso, particularmente un ensañamiento con el gobernador Capitanich, de parte de algunos sectores políticos, que, bueno, vieron este hecho desgraciado como una oportunidad para hacer campaña. Y, diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. También una última pregunta de mi parte, porque me parece que es un tema que no se puede dejar pasar. ¿Qué opina sobre la figura de Merenciano Sena? Porque más allá del femicidio, se destaparon varias cuestiones en relación a este líder piquetero. Bueno, yo fui ministro de gobierno en su momento 4 años, no teníamos la mejor relación, pero lo que le puedo decir es que es un líder social que no es muy distinto de otros, al de otros movimientos. Nos llama, obviamente que a la provincia le llama poderosamente la atención lo que sucedió. Es una persona que, es cierto, realizaba una lucha social como tantos otros, que incluía lo que más molestaba a la ciudadanía, que era el corte de rutas en forma intensa. Bueno, pero de ahí a llegar a esta situación, la verdad, jamás creo que nadie se imaginó que íbamos a estar tratando un tema de esta magnitud como es el presunto femicidio de Cecilia. Diputado, usted integra la Comisión de Juicio Político y recién estábamos acá viendo la posible convocatoria del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, para la citación del ex ministro de Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y de Silvio Robles. ¿Eso es una fecha tentativa o el tema está resuelto? ¿O dependerá de lo que pase sobre finales de junio con otra reunión anterior de la comisión, diputado? Yo no participé de la última reunión. Pedí, como estábamos acá con este caso y la campaña electoral, pedí ser relevado. Pero siempre las convocatorias siempre son aprobadas por la comisión, ¿no es cierto? O sea, claro. Lo más factible, si no fue aprobado el día de ayer, lo más factible es que tengamos una convocatoria, una reunión previa a esta convocatoria. Diputado, ustedes tienen elección el domingo. ¿Hay libertarios para el domingo participando? ¿Hay gente adscripta a Milei? Sí. Sí. Tienen su candidato, tienen candidatos a gobernador, candidatos a intendente en varias localidades, no en todas, pero sí en varias, y tienen su lista de diputados provinciales. Y le pregunto, esta también fue una semana de definiciones para el Frente de Todos, ahora se llama Unión por la Patria, donde finalmente habrá paso y no hay candidato a unidad, aunque algunos indican que van a seguir trabajando, ¿no? Va a ser difícil para que se bajen todos para que haya un solo nombre. ¿Usted dónde está más cómodo? ¿Con la unidad ahora compleja o con la PASO, diputado? Yo estoy más cómodo con la PASO. Sí. Yo soy un defensor de este instituto democrático que creó Néstor Kirchner. Creo en que sea el pueblo quien determine las listas. Creo que genera una movilización y una participación popular que es muy buena. Yo siempre participé en los procesos internos y recuerdo de tiempos, le hablo de la década de los 80, de la década de los 90, siempre era un problema. Dos cuestiones había ahí que había que resolver sí o sí lo que militábamos en esa época. Una era la impresión de los votos y otro era
la relación con los medios de comunicación. Esas dos cuestiones que impedían a veces la presentación de listas o la democracia interna fueron resueltos en las PASO, ¿no es cierto? El Estado imprime los votos, el Estado reconoce una participación equitativa en los medios de comunicación y no se puede hacer propaganda por fuera. Perdón, diputado, porque la verdad yo no lo entendía a qué se refería usted y tiene razón. Antes de la PASO, la verdad que la mayor parte de los minutos para poder hacer campaña los tenías que pagar en los medios. Había un tiempito muy breve que era la última semana donde era disponibilidad libre. Entonces, si vos tenías plata, tenías mucho despliegue publicitario. Y no tenías plata, no tenías despliegue publicitario, efectivamente. Yo me acuerdo del 73, con la nueva fuerza de Chamison Darts. Pero bueno, que había billetera. Y eso era para la general, pero no para la interna. Claro, la billetera mata galán, efectivamente. Como podía. Sí, entonces era. Y lo otro que creo, todos con este tema, es que puede haber una lista de unidad. Pero eso para mí tiene que... Sí, creo que hay dos requisitos que yo creo que... dos prerequisitos para llegar a esa fórmula de unidad, a mí me parece, ¿no? La primera, que tiene que tener representación en el interior del país, no puede ser una fórmula de Lamba como se viene discutiendo. La otra cuestión, como dice Capitanich, tienen que haber ganado algo. En síntesis, creo que una fórmula con dos gobernadores puede llegar a facilitar la unidad. Ya sé dónde va. Dos gobernadores. Ya sé dónde va. Dos gobernadores pueden llegar a facilitar la unidad. Entonces, estarían estos requisitos que yo le estoy diciendo. Tiene que haber gente de la Argentina profunda, basta de Lamba y ganadores. Vamos a una elección no difícil, dificilísima. Tenemos que poner a los que hacen goles. ¿no? Los que yo creo que está trabajando para la fórmula Kika. Creo, me parece. Pero viste, pero bueno. Uno de Lamba tiene que haber ahí. Y ganado, tienen elecciones del domingo, están jugando con eso. Exacta. ¿Quién es el candidato a vicegobernador del Chaco? Es la que no estamos... le digo, Analía. Sí. Analía Rat Quiroga, la autora de la iniciativa legislativa de la... Claro. Sí. Una excelente vicegobernadora tenemos. O sea, Capitanich va con la misma fórmula. Exactamente. Claro, quiere renovar con el mismo... Sí. Diputado, y a propósito de las elecciones en Chaco, y uno lo que viene viendo con los comicios desdoblados en distintas provincias es que al fin y al cabo se ratifican los oficialismos provinciales. Totalmente. Salvo el caso de San Luis el domingo pasado y el de Neuquén también, donde, bueno, se rompió un poco la hegemonía. Sí, pero ganó alguien del MPN. Pero era del MPN. Y en San Luis estaba también un Rodríguez apoyando. Claro, pero bueno, ¿cómo se explica un poco esta lógica de ratificar los gobiernos locales? Creo que, mira, los gobiernos locales viven una época... siempre fue, bueno, si vos agarrás la estadística histórica, siempre fue difícil sacar a un intendente del gobierno. Más del 70% de los intendentes en Argentina se reeligen, sean del país que sean, y con los gobernadores pasa algo semejante. Ahora, ¿qué pasó en Argentina? Las provincias tuvieron más recursos que nunca. Muy pocas veces se vio... las provincias con los recursos que tienen actualmente, y si a eso le sumás un plan de obras pública excepcional llevado adelante por el gobierno nacional, hay que decirlo con todas las letras, podremos estar de acuerdo o en desacuerdo en algunas cuestiones, la inflación, pero el gobierno de Alberto Fernández va a ser recordado por la cantidad de obras que hay en el interior del país. Te digo, teníamos que remontarnos a los mejores años del kirchnerismo para ver algo semejante. Ayer, ayer mucho elogio para Catopodis, ¿no? Sí. Mucho elogio a Catopodis. Sí, exactamente.
La Argentina está en obra, eso es indudable. Lo mismo que el crecimiento económico y la caída del desempleo. Ahora tenemos un telón que impide ver estos logros y ese telón es la inflación. Bueno, estamos entonces con muchas definiciones. Perdóneme, diputado, usted estuvo en campaña, pero esto va a pasar el domingo. Habló con Germán Martínez, habló con Rossi. ¿Está la posibilidad de alguna sesión antes de que termine junio o lo ve complicado? Nuestro presidente de bloque es una persona que insiste permanentemente en sesionar. Nuestro presidente, la verdad, que hace un esfuerzo sobrehumano por lograr sesionar. Y es una persona muy capaz. No me extrañaría que lo logre. Ojalá podamos tener una sesión la última semana del mes. Ahí estamos, ¿eh? El diputado Juan Manuel Pedrini, Frente de Todos, provincia del Chaco. Diputado, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y muy buen día. Bueno, a ver, buenos días. Para no ser tan herméticos, ¿no? Cuando él habla de que quiere un candidato de unidad y habla de 2 gobernadores, me parece que lo está subiendo a la palestra a Kicillof, el gobernador de la provincia. Y en las últimas horas la versión Kicillof cobró bastante vuelo. Sí. Igual, bueno, y otro gobernador que hay que ver quién sería, ¿no? Claro, y yo creo que estaba trabajando para Capitanich. Él trabajaba para Capitanich. No, incluso se habló Está Mansur anotado también, sí. No, con el tema de otra vez instalar a Kicillof como el posible candidato presidencial, hasta incluso se hablaba de que se tome una licencia como gobernador y que pueda hacer la campaña. Bueno, hay miles de especulaciones. Pero lo cierto es que también... Eso lo veo difícil. Claro. Bueno, hay miles de especulaciones al respecto. Sí, bueno, pero digo, lo que pasa es que tenés elección para gobernador. En el mismo momento claro, que son las PASO y las nacionales. Habrá que ver, ¿no? Yo creo que el riesgo es a mí, pero nada, a mí no me gustaría el manoseo final de candidaturas, que te saco, que te pongo, ¿viste? Ya no me gusta. Yo vivo en Vicente López. Pero históricamente se hace. El manoseo. No, pero a ver, y por ejemplo, Mansur, pero por ejemplo, pero ¿sabes a qué voy? Que voy, licencia acá, intendente. Pero está bien, me queda más lejos, más. Yo te digo, yo vivo en Vicente López, que a mí la verdad, que el intendente te diga, me voy a ser jefe de gobierno de Cava un mes antes. No, y acá digo que eventualmente el gobernador de la provincia de Kicillof, que dice explícitamente que quiere ser reelecto, que te diga, no que voy en Parque Chas. Exactamente. Dice, no, que lo que le digan es un poco forzado, no, tenés que ser candidato a presidente. Inventar un candidato a gobernador también. Que no está en los cálculos de nadie. No, el oficialismo sabe que es el que mejor mide, ni ningún candidato, incluso hasta Milei ya descartó la idea de que sea el intendente de Chivilcoy Britos. O sea, no hay forma de un rival que pueda ir contra Kicillof. El oficialismo sabe y tiene esos números en la mesa. Está bien, le sirve también a nivel nacional, pero sabe que si lo manda él, descuida la provincia de Buenos Aires. ¿Vos decís que no va a ir de candidato a presidente? Es que sabe el oficialismo que no por eso puede tampoco descuidar sería muy raro padrón que tiene ahí, digamos. Claro, ¿no? coincido con vos, digo, por eso, bueno, sería raro. Se habla hay miles, o sea, la verdad que hay miles de especulaciones, miles de versiones. Massa, candidato a gobernador, Máximo Kirchner, bueno, se van poniendo los nombres todos los días de una manera distinta. La realidad es que oficial, concreto, pero yo creo, por ahora son pero yo creo que a él se refería, me parece. Sí, obviamente que hablaba de él. Pedrini estaba hablando de esa fórmula, claramente era esa fórmula la que aparte dijo requisitos gobernador y que haya ganado algo. Que haya ganado es un tema ese, porque el sciolismo, cuando le preguntan por qué estaba tan duro el sciolismo, bueno, porque depende de quién te venga a pedir las cosas, ¿no? Una cosa es que te lo pida alguien que haya ganado mucho y otro que ha ganado poco, ¿no? Cuando tenés que negociar. Bueno, Scioli fue gobernador bonaerense. Por eso, ¿no? Claro. En 2 oportunidades. Tiene espalda en ese sentido. Por supuesto. No. Hablo de por qué Scioli en algunos momentos dijo, está bien, accedo a negociar, y esta vez estuvo más firme, ¿no? Claro, sí, firme, y el kirchnerismo teniendo que agachar la cabeza de alguna manera y aceptar las reglas del juego. Claro, aceptando, porque si uno recuerda,
no ha habido internas dentro del kirchnerismo desde nunca. Y yo me acuerdo, esto cuando allá por el año 2015 estaba terminando la gestión de Cristina y Randazzo pedía una elección. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué pasaba? Randazzo era el hombre de Cristina y Cristina razonablemente no le dio la interna porque decía, a ver, si Scioli, que no es Cristina, le gana a Randazzo, que es Cristina, la que pierde es Cristina. Y sí. ¿Se entiende? Y yo no quiero, ¿por qué voy a perder yo con Randazzo? ¿Por qué voy a decir, si no compito yo? Entonces no hubo interna. Que en ese momento ahora, el jefe de campaña de Randazzo era Alberto Fernández. Claro, pues. Y era después, el que proponía la paz. Y que además estaban con Massa también. Claro. Había un frente que se había armado donde estaba Alberto Fernández, Randazzo. Pero esta es la primera vez porque ahora va a competir. No sé quién va a ser el candidato del cristinismo, pero corre el riesgo de que gane Scioli, que es lo que están buscando ellos. Que gane, digo, el sciolismo dice, bueno, compitamos y y sí, ¿qué pasa? Ese es el problema que hay en el cristinismo. Y si vamos con quien sí nos toca perder la paso, es un problema. Claro. Perdiste. ¿Qué sería el fin del kirchnerismo? Bueno, es la gran pregunta. Bueno, claro. O sea, el único reducto sería provincia de Buenos Aires. Cámpora. Exactamente. Bueno, a ver, faltan 25 minutos para las 12 del mediodía. En Mundo Villa pasaba esto. Sin duda estamos en uno de los momentos más duros de la Argentina, con un proceso inflacionario de los más altos, con desafíos que tienen que ver con garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Nosotros hemos venido, a mí me ha tocado ser ministra de Desarrollo Humano en momentos de pandemia y cuando iniciaba el proceso inflacionario, y hemos hecho un gran esfuerzo en la provincia de Jujuy. Venimos haciendo un gran esfuerzo, somos de los gobiernos que cree que el combate a la pobreza tiene que ver con la generación de oportunidad y la fuente de trabajo genuino. Lo primero que hicimos es cambiar la matriz productiva, pensar que Jujuy no podía ser solamente el Jujuy de la minería, del azúcar, sino también promover otras acciones de la actividad económica. Promovimos y recuperamos el turismo porque lo que hicimos es sacar la violencia de las calles e iniciar un proceso de fortalecimiento de la identidad y un fortalecimiento y desarrollo económico de los prestadores de servicios turísticos. También nos convertimos en generadores de energía alternativa en la provincia de Jujuy. Somos una provincia que genera energía, que la vende al sistema y que a partir de eso construye escuelas desde donde migramos hombres y mujeres por no acceder a la educación media. Nosotros con nuestro parque solar Cauchari estamos generando la construcción de más de 100 escuelas, pero nuestra meta es construir 258 escuelas. Nosotros tenemos barrios en Jujuy que son de hermanos y hermanas de un departamento específico, ¿no? Que migraron toda la ciudad de San Salvador de Jujuy y se buscan y se convocan en un sector, en un barrio. Pasa lo mismo acá, tenemos barrios donde tenemos migrantes de distintos lugares y uno busca su colectividad, busca su comunidad, busca su identidad. La identidad es un derecho humano que debería transversalizar toda política pública, que empieza con un respeto en la educación de la identidad, con una promoción de la cultura de la tolerancia, la paz, de la diversidad, con acciones concretas que vayan a acabar con la discriminación, con acciones que tengan que ver con una discriminación positiva a los valores identitarios, con un reconocimiento de aquellos actores que forman parte de la promoción de la cultura y la identidad. Para nosotros en la provincia de Jujuy somos una provincia que era considerada inviable y que empezó a hacer un proceso de recuperación, de darle a Jujuy ese reconocimiento, una provincia con posibilidades de crecimiento, y eso trasladado en los pueblos y en el pueblo, de ser un jujeño que describe su identidad, ser un jujeño que se valoriza de su identidad, de su origen, de su diversidad. Y como vos decís, eso se va trasladando, se comparte donde quiera que estés, cuando vos estás orgulloso de lo que sos, cuando puedes conocer tu origen, el valor de la cultura y la historia. Los jujeños somos hombres y mujeres que hemos aportado a la historia nacional, somos los que hemos hecho el éxodo jujeño para defender la patria y para defender los procesos de la colonia, somos aquellos hombres y mujeres que amamos el territorio y que tenemos un respeto hacia la naturaleza, que hoy debería ser filosofía para todo el proceso de cambio climático. Es decir, que tenemos mucho para aportarle, y en este momento como provincia estamos haciendo un gran proceso de un modelo de desarrollo sustentable, sostenible, que puede ser un modelo para el país.
Bueno, muy bien, faltan 22 minutos para el mediodía. Señor Solabarrieta, ¿de qué hablamos? Diga, bien, por favor. Pato, vamos a hablar de un proyecto de la diputada Jimena Latorre por la provincia de Mendoza. Ella es radical y lo que propone es el proyecto sobre la modificación de la ley de energía eléctrica, federalización de la generación de energía hidroeléctrica. Esta es la ley 15.336, que es básicamente la que controla toda la energía de nuestro país. Vamos a hablar un poquito sobre este proyecto que apoyan inclusive muchos diputados y diputadas de varias provincias. Recordemos que en estos momentos se está hablando mucho de 4 represas de Neuquén, que comparten Neuquén y algunos también territorio con Río Negro, que están por perder sus concesiones, y hay un proyecto que envió Parrilli en el Senado que tiene que ver sobre que las concesiones que se terminan de estas represas justamente van a ir justamente para el ENARSA. Estas son el Chocón Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita y Piedra del Águila. Bueno, a ver, vamos a repasar un poquito de qué se trata el proyecto. El objetivo de este proyecto es actualizar la normativa en materia de jurisdicción de generación de energía hidroeléctrica. ¿Qué está pasando con la actual legislación en esta ley? Vale recordar que ya que la energía hidroeléctrica se genera a través del agua y de que el agua pertenece a cada una de las provincias, en cuanto a la legislación que desde que comenzó y desde que salió a la luz, digamos, la Constitución Nacional, habla de un recurso propio de las provincias. En estos momentos se está dando un porcentaje del 13% de regalía de lo que genera esta producción para con las provincias, lo cual tanto Jimena Latorre como otros legisladores que acompañan este proyecto entienden que es algo injusto, teniendo en cuenta que lo que produce todo en sí es el agua y es un recurso de las provincias. Por eso quiere hacer una modificación. Vamos a ir a la siguiente placa. Durante los próximos meses y años estarán venciendo los contratos de concesiones del manejo de distintas represas del país que requerirán de un marco legal ordenado. Esto apunta también a que en el periodo desde el año actual, 2023, hasta el 2029, por lo que tengo entendido, además de estas 4 represas que acabo de mencionar, son 12 en total las que estarían perdiendo la concesión. Entonces, este proyecto que fue presentado hace muy poco, el 6 de junio, lo que requiere es un tratamiento rápido, ágil, para que se pueda cambiar, en este caso, o se pueda pelear, en el buen sentido políticamente hablando, de que las provincias recuperen un poco de autonomía de un recurso natural como el agua para tener muchísimas más ganancias de esta producción. Y lo que se requiere, lógicamente, es un cambio en la Constitución. Por eso, uno de los giros que necesitaría este proyecto es asuntos constitucionales, ¿no? Olvídalo. Difícil, ¿no? Es difícil. Acá es muy difícil. Escucha, acá me encantó tu optimismo. Pero en serio, con una sociedad cada vez más fragmentada, ¿no? No podemos mejorar el tema de la coparticipación. Hace 40 años no la podemos arreglar. ¿Qué vamos a tocar la Constitución, la verdad? Es muy difícil y tengamos en cuenta que estas cuatro cuando se reformó había 2 dirigentes políticos que se quedaban con el 95% de los votos, que eran Menem y Alfonsín. Claro. Y se sumaron todos. La verdad que la Asamblea Constituyente es casi un mejor escenario que la Cámara de Diputados, porque los mínimos eran más reducidos y había desde curas, obispos, estaba Pino Solanas. Era muy interesante la Constitución del 94. Y así todo costó horrores ponerse de acuerdo. Y eso que eran 2 facciones. Por eso. Exactamente. Ahí aparecía como rupturista Elisa Carrió, a la que les costaba. Es el primer cargo de Elisa Carrió, no era diputada, era constituyente por el Chaco. Se fue, yo lo viví bastante porque era en Santa Fe y Entre Ríos, muy interesante, pero ahora tocar la Constitución me parece imposible. Tiene que haber un liderazgo, y si no, bueno, fíjate lo que pasó en Chile, ¿no? Tenemos que estar bien económicamente. Porque si tenés que atender estos temas, no puedes atender otros. Bueno, en el 94... estamos siempre al borde de estallar. Perdóname, en el 94, por supuesto, en el 94 había muchísima estabilidad. Y todavía no se notaban los costos sociales del menemismo que se empezaron a notar a partir del 95. En el 94 se estaban vendiendo a las empresas públicas, aparecían los parripollos, los clubes de pádel. Era ese momento. Y había 2
que Alfonsín tuvo que aceptar la reforma porque si no la hacía Menem solo con los votos que tenía también. Es más, vino la debacle después de que justamente se hizo la reforma constitucional, porque hasta ahí tenías un clima medianamente... Pero en el 95 todavía gana bien Menem y se siente mucho la pobreza, y aparecen las diferencias concretas de Menem con Duhalde a partir del 97. Ahí crujía el 1 a 1, está la crisis con Brasil, la crisis con México, pero por eso digo, cuando yo te escuché, reforma de la Constitución, difícil, ¿no? me parece imposible, te diría, pero bueno, a ver, dale. Si hablamos de números también hay que entender que estas 4 represas que acabo de mencionar y que, tocan de cerca a Neuquén por territorio, hablamos, ¿no? Neuquén y Río Negro, que pasarían a tener la concesión a Enarsa, que es Energía Argentina Sociedad Anónima. Y acá está el tema de las provincias, es que es el 50% de lo que generan las cajas en 6 meses. Vamos a suponer un periodo, son 100 millones de dólares lo que generan ganancia de estas cajas y es el 50% de la ganancia general. Y para que entendamos un poquito más, son más o menos 10.800 megavatios que están en estos momentos funcionando y que generan la potencia eléctrica en nuestro país a través de esta fuente que es la energía hidroeléctrica. 4.000 los generan solamente estas 4 represas. Entonces estamos hablando de un tema muy importante y creo que también saltó un poco este proyecto en base a esta noticia y a las concesiones que se le dio a la Enarsa, que es del Estado. A ver, vamos a entender esto. Enarsa es una empresa pública, es del Estado, pero lo que se está pidiendo acá es la federalización justamente de las ganancias en esto que es la producción de la energía hidroeléctrica. Vamos a ir a una siguiente placa para entender un poco más. La energía hidroeléctrica constituye una fuente renovable, segura, limpia, que favorece la diversidad de la matriz energética. Y encima de todo esto está en el medio el vínculo que tiene con el medio ambiente, también está de energía renovable, y por eso también es lo que se pide desde la provincia. No solamente de Mendoza, que tengo entendido que Mendoza es la provincia que más represas tiene, son 12 en total en el país. Lo siguen muy de cerca también obviamente Neuquén, está Río Negro también vinculada en el medio, Córdoba que también tiene una importante fuente de represas, pero Mendoza es la que más tiene. Vamos a ir a una siguiente placa que habla seguramente de una declaración de la diputada Jimena Latorre. El proyecto fue aprobado por amplio número de diputados y diputadas y busca cambiar la ley de 1960 adecuando la normativa al texto constitucional, que es lo que decíamos, ¿no? Es una ley de 1960, lo que quiere es readecuarla y como fuente principal y como motivo principal de que las provincias puedan tener cierta autonomía y cuando se presten estas concesiones que una vez que se terminan los contratos puedan tenerlas, por ejemplo, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Córdoba, es que se readecue a una normativa mucho más actualizada de lo que mencionamos que tiene que pasar por asuntos constitucionales. Y también la otra cuestión que pasa de por medio es que se necesita mucha actualización en cuanto a la tecnología, mucho dinero invertido y ahí está en el medio el valor de los megavatios que tiene, cada megavatio aproximadamente Camesa está pagando a estas empresas entre 20 y 21 dólares por megavatios. Se estima que en algunas nuevas que se están llevando a cabo hay acuerdos por 171 dólares por megavatio. Para que se entienda un poquito qué es lo que hace. El proceso es Camesa, que es la que básicamente administra y controla la energía del país y los movimientos entre el comprador y el que vende. Le paga 21 dólares actualmente en la mayoría o en algunas, según lo que pudimos averiguar, por cada megavatio. Camesa se lo paga a estas empresas que, por ejemplo, pueden adquirir una concesión, como en este caso es Endesa, y luego sí Endesa es la que se encarga de distribuirlas a las diferentes empresas que uno, cuando le llega la boleta, tiene que pagar la luz, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda cómo es más o menos el proceso, es muy técnico este proyecto, pero para bajarlo un poquito a tierra y para que se entienda, tratamos de entender de qué se trata y sobre todo, bueno, la importancia que requiere la federalización. Y la última placa creo que hablamos de una declaración al vencimiento de las concesiones de las centrales hidroeléctricas, las represas y la producción de las represas y de las energías le corresponde a las provincias, que es lo que veníamos remarcando y es lo que es el punto principal. Así al mismo tiempo, Pato, será un tanto complicado, tiene que pasar por 3 comisiones, en principio, lógicamente por obras,
Después tiene que, en principio por energía, que es la principal, la de primera competencia. No se reúne hace 2 años esa comisión. Bueno, no se hace escéptica. Igual, claro. Después tiene que pasar por obras y por asuntos constitucionales. Es de información real. No, bueno, pero está muy bien me porque, acaba de contagiar porque a ver, puede ser que un proyecto impulse que se genere una nueva reunión de esta comisión y bueno. Y mira, tiene otros viniendo proyectos. de la oposición difícil, por eso. pero bueno. No, y además hay otros proyectos que tienen que pasar por energía. Por eso puede... Las energías renovables, que los últimos que presentó el Ejecutivo. El hidrógeno. Tampoco pasa nada, efectivamente. No activó todavía, ¿no? No. Perfecto, señor. Sí, lo último dale. queríamos mostrar un video para que se entienda también, porque tanto hablamos, tanto decimos, queremos que se entienda cómo es el proceso, ¿no? De cómo se reproduce, digamos, la energía hidroeléctrica. Aquí está el agua, el recurso que reclaman las provincias, lógicamente, por lo cual se genera todo este proceso. El agua cae en la tubería, impacta a las palas de turbina, la turbina empieza a girar. Esta turbina genera, justamente, ahí lo vemos, el calentamiento, para que luego los famosos cables y sobre todo lo que estamos viendo acá, que son estas torres cargadas de energía, que es lo que vemos por lo general en la ruta, es lo que genera la electricidad, y esto hace que llegue, lógicamente, a nuestros hogares, ¿ves? Las torres de alta tensión, para que se entienda un poquito y para que nosotros podamos comprender por qué las provincias están protestando, están generando estos proyectos, es básicamente por el agua, que es un recurso de cada una de las provincias. Perfecto, caballero, muchísimas gracias. Paso Gonzalo Solabarrieta, quedan apenas 5 minutos para el turno del señor Horacio Embón. Y nosotros, a ver, resumen, hay varios títulos. Primero lo de Zapata, que digo que no va a votar a la montonera de Patricia Bullrich. Y después todo lo que dijo sobre la cuestión del Chaco, el diputado Pedrini, ¿no? Y habló de una manipulación política respecto al caso de que es lo que viene planteando Capitanich. Sí. Exactamente. Yo la verdad no he visto tantas voces de la oposición en el Chaco que aparecieran señalándolo. Yo he visto más que nada a los familiares de Cecilia, la verdad, y los cuestionamientos a Emerenciano Sena, que creo que lo decías vos, Vero, ¿no? Es rara esta imagen del dirigente social, porque esto es una cuestión muy de los 90, no había dirigentes sociales, que me parece que, bienvenidos sean en un aspecto, reemplazan el rol vacante que había dejado el dirigente político, que no se hacía cargo. Ahora, después explicar esto, que es un dirigente social. Venido a rico. Devenido a rico y a poder. Exactamente. No, ella no me deja. Yo iba a decir que le habían encontrado 6 millones de pesos, que tenía un campo de 5 hectáreas. Tiene un barrio hecho por él, una biblioteca, un colegio. Totalmente, sí. Tierras que se le siguen otorgando. Sí, y es muy raro. A ver, esto lo cuestionable es la impunidad. Claro. ¿No? La impunidad que se maneja durante tantos años. Algunos comparaban esto con el caso Milagro Sala en Jujuy también, ¿no? Esos dirigentes sociales que se visten de la lucha por el ciudadano, el vecino, la sociedad, pero de repente tenés todo un imperio montado atrás. Y además, ese es el cuestionamiento fuerte, ¿no? No podés mirar para otro lado. Coincido, algo dijo el propio recién Pedrini, que habló pero es más que cortar una ruta. Claro. No, porque todos hablan incluso de los modos violentos que tenía Emerenciano Sena. ¿Yo sabés con qué lo asocié? Digo, esto asocié otros casos en las provincias. Y vos fíjate que es la característica de mucho dirigente político en sociedades siempre sin explicar con barra brava, ¿no? Exacto. En el conurbano. Sí. ¿Viste? ¿Para qué querés el barra brava? Son como el brazo iba a decir armado, el brazo violento. Sí. Exactamente. Totalmente. Sí, y este es el caso, ¿no? Aparte, perdóname, eran candidatos los dos. Los dos, la mujer y él. Eran candidatos. Sani y la mujer. Está bien el operativo Despegue, pero... No, claro. Bueno, sí, pero todo la postura de decir, bueno, la verdad que por ahí el gobierno miró para otro lado en determinadas situaciones, también es válida para una sociedad. ¿Qué era lo que se premiaba? ¿Cómo era el proceso de acumulación? Sos dirigente social. ¿Y cómo terminás? Ella dice rico, pero termina con un campo. No, efectivamente. Y tiene más cosas que yo, te digo. Mirá si hubiese sido dirigente social
en vez de dedicarte a esto, en vez de dedicarte Claro. a social, Estoy pensándolo, cuando venías de Tierra del Fuego. Mirá, mirá a los vos. 18 años me equivoqué totalmente el Exactamente. rumbo. No, fuera de chiste, la verdad Sí. que eso es lo que conmociona, claro. lo que indigna, No, y va más allá de los partidos políticos, Había ¿no? una O sea, convivencia entre el movimiento social y el gobierno de Chaco, claramente. Exacto. Claramente. Así que bueno. habrá que ver cómo impactan las elecciones. Sí. Porque también el timing político es, viste... En el medio de la Se tragedia, da en un la verdad que contexto. esto es un caso con aristas muy singulares. Digo, ya viéndolo desde la literatura, la mamá de Cecilia es un Sí. personaje muy atractivo, Sí. declarando en el medio del dolor con una potencia Sí. de clara. Sí, ella todo el tiempo llamando igual a despolitizar el tema Sí. fuera de las banderas políticas, ¿no? Sí, una abogada defensora que es la tía, porque no Sí. había... ¿Cómo se le quisieron aparecer abogados mediáticos Y- ofreciéndose de manera gratuita? Muy difícil, ¿eh? Claro. Muy difícil. Pero aparte la impunidad, ¿no? Porque, escúchame, están con todos los dedos pegados. Hay un... Bueno, él habló de femicidio, ojo, Sí. ¿eh? Es la hipótesis. Es lo que acusa la familia. ¿no? Claro, La familia pero dice... perdóname, hay testigos que la vieron amordazada y está Sí. el teléfono, digo, como mal resuelto, y si querés Sí. cometer un delito, tomaste pocas precauciones, digo, ¿no? O te creíste muy impune. Exactamente. Te creíste muy impune. Tiene siempre momentos de mucha brillantez. Son pocos, pero a veces... No, vale la tiro pena. destellos. Los tipos talentosos aparecen 2 o 3 veces en el partido. Bueno, nos tenemos que ir. El señor Horacio Embón, muy elegante. Ahí está con chaleco negro. Chalequito Así que Embón. nada más. Nosotros tenemos que terminar. Verónica Benaim, nos vemos el miércoles. Nos vemos ¿no? el miércoles, Pato. Buen fin de sí. largo para todos. Estamos viendo la posibilidad de que el martes hacer un programa especial. Vos No me digas. No cuenten conmigo. Exactamente. Caro Ramos, A mí muchísimas también gracias. el miércoles. nos Exactamente. reencontramos, Bueno, es verdad. nada más. Gracias. Buenos días.